Bueno, vamos por la segunda parte de esta teórica 3. Aquí lo que vamos a tratar de comunicarles, la forma más pedagógica posible, que está enunciado en el texto de Morales, es concretamente el carácter anticipatorio que tiene la teoría y también el carácter proyectivo, productivo que tiene la teoría. Vamos a ver, si ustedes hacen algo, un proyecto, una idea, una obra, una práctica, eso no se explica por sí mismo. Su proyecto, no puede decir, ¿cómo lo explican por sí mismo? Bueno, es mi intención, lo usual, ¿no? Es mi intención, quiero lograr esto. O lo que dice el ayudante, un capricho, o, como anunciábamos en el video anterior, algún tipo de preceptiva, alguna norma, un reglamento, un modo de hacer, esto hay que hacerlo así. Eso no explica. ¿Está claro? Eso está entre la preceptiva y la técnica. Eso no explica. En forma tácita, no dicha, implícita, hay atrás de eso un modo de ver, hay atrás de eso una teoría. Hay ciertos saberes. Claros o no claros, más o menos explícitos en la cabeza del docente, del que enseña, pero hay saberes y hay teoría. Por eso eso está antes. Eso está antes, anticipa, eso está antes de la preceptiva. Eso está antes de una técnica, eso está antes. Ustedes lo que reciben básicamente es como disposiciones y procedimientos y modos de hacer. Que como decíamos, resuelven y experimentan con destrezas más o menos desarrolladas. Entonces, eso es un primero, la teoría está antes. Lo que ustedes hacen no se puede explicar, no se explica por sí mismo, es ridículo. Es ingenuo y es muy básico explicar una cosa por sí mismo. Por eso existe la teoría. Eso es básico, antes anticipa lo que ustedes hacen. Un segundo aspecto constitutivo de la teoría es su productividad. Es su productividad y su proyección. ¿Qué quiere decir? Una obra, un proyecto, un objeto no es algo que queda ahí. No es algo que queda ahí y que su órbita de influencia, su campo de influencia se delimita al contexto, como dicen ustedes entre comillas, o a la relación arquitectura-ciudad, digamos, a toda esta cuestión más de tipo fenomenológico o material. No. Digamos, el sentido de una obra es algo mucho más profundo. El sentido de una práctica y de lo que se hace construye estructuralmente realidad. Proyecta y construye realidad. Está construyendo realidad. O sea, puedan o no puedan verlo. Quizás algunos, mayor o menor grado, pueden o no pueden verlo. Cuando analicemos los premios Pritzker, que son los referentes un poco del sistema en este momento, ustedes van a ver que sus operaciones proyectuales, explícitamente, ellos están diciendo qué es lo que hacen, qué sentido construyen. Y cuando decimos sentido, es una posición frente a la naturaleza, frente al mundo, frente al sistema, frente a la economía, frente a la disciplina. Entonces, cualquier práctica, lo que ustedes están haciendo, golpea, impacta y construye realidad, proyecta realidad, para bien o para mal.
Entonces se tienen que preguntar, esto que estoy haciendo, esta raya, esto estoy haciendo, ¿qué mundo construye? No qué inventa, qué mundo, o qué mundo reproduce. ¿Qué mundo reproduce? ¿Qué mundo replica? Entonces, y aquí vamos entrando en el sentido de estas estadísticas que le dimos con el texto de Liernur. O sea, ¿qué mundo reproduce esta estructura institucional, este modelo institucional de arquitecto, institucional, profesional, estamos diciendo, de nuevo, como esta delimitación en un campo económico, productivo, de división del trabajo, donde el arquitecto ocupa y funciona en un lugar, en un espacio funcional dentro de ese caso, dentro de ese sistema. Y eso delimita también sus competencias. El arquitecto puede hacer esto, ¿por qué puede hacer esto y no puede hacer esto? Este es el campo de competencias de lo que puede hacer un arquitecto. Eso lo delimita un modelo institucional, como dice Liernur, eso lo delimita un modelo institucional, que es un modelo de poder preceptivo. Quiere decir, se bajan reglas, se bajan normas, qué es el arquitecto, cómo es el proyecto, para quién hay que va a trabajar y hasta dónde alcanza nuestras incumbencias. Ese es el campo de lo posible, es el campo de lo posible y de lo pensable, de las prácticas de un arquitecto, el campo de lo posible y de lo pensable, que baja con una preceptiva ya desde el campo áulico, de las aulas, reproduce un modelo institucional y ese modelo institucional reproduce una realidad. Y bueno, ¿qué realidad? ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es de lo que nos ocupamos y qué alcance tenemos, qué proyectamos en el mundo? Y bueno, veamos los números. Los números a las estadísticas. Esta es de los años 90, de Berkestein y su socio, Baldasoro. De un 58% de personas entrevistadas que han hecho viviendas o innovaciones, de ese 58%, el arquitecto se ocupa un 8%. El resto está repartido entre técnicos e ingenieros, autoconstrucción, autogestión. Algo nos tiene que decir. Otra estadística, entre el año 1910 y el 1963, ya tengo anotado el número, entre 1910 y 1968, el arquitecto construía promedio 1.000 metros cuadrados por año. Entre el 79 y el 83, ese promedio bajó a 164 metros cuadrados por año. Entonces, y si vinculamos, que ahora no lo voy a hacer acá, que están en los números, esas estadísticas a otros países, digamos, a los porcentajes de arquitectos por habitantes, por cantidad de habitantes en otros países, entonces no tenemos que ponernos a pensar qué pasa. Nos tenemos que poner a pensar en qué mundo vivimos, qué mundo estamos, qué realidad encerrada y estrecha estamos construyendo desde este modelo institucional que replicamos todos los días en esta forma de enseñar arquitectura y de enseñar el proyecto. Entonces, en este sentido, la teoría es anticipatoria y la teoría también es proyectiva, reproduce lo que hay, porque la teoría también, cuando la dimensión preceptiva o el aspecto preceptivo de esto que entendemos como teoría acá, reproduce un modelo institucional que, como vemos, está totalmente desfasado de los problemas, de la realidad, de la sociedad y de la marcha del mundo. Bueno, estaría bueno
que podemos pensar eso. Porque ¿en qué radica también la importancia entonces de este carácter? Porque así como es reproductivo y así como la teoría puede reproducir la Matrix, ¿no?, como ese mundo que se le presenta a ustedes para colgarlos de una verdad, como le dicen a Neo, de la misma manera la teoría puede resistir eso. La teoría puede construir un sentido que produzca, como diría Sarkis, poiesis. O sea, puede haber un sentido en que la teoría también genere prácticas que abran otros mundos, que construyan otros mundos, que se desmarquen este proceso de reproducción, digamos, de un modelo institucional que, como dice muy bien Liernur, es agónico. Y los números los ven, los números lo están mostrando. Y esto no es mala onda. Esto que estoy diciendo no es de mala onda. Esto que les estoy diciendo es para pensar. No es mala onda, esto es para pensar. Es para pensar qué es la teoría, cuál es la potencialidad. Porque la mejor estrategia para reproducir la Matrix, para reproducir lo que hay, como ya lo he dicho, la mejor estrategia es matar la teoría, es matar el pensar. Y entonces dejar el campo de actividad, de pensamiento y el campo de lo pensable restringido a un mundo profesional, a una práctica preceptiva profesional. Las cosas son como son, y un campo de acción y de limitación siempre estrecho, así siempre el campo de acción tan estrecho como la mente que lo reproduce. Eso es un poco lo que nos interesa interpelar, eso es un poco lo que nos interesa que estallen ustedes a partir de estos números, que son bastante elocuentes. Los números hablan por sí mismos, no solamente de acá en Argentina, sino también la comparación, esto de que hablamos en el primer videíto de las relaciones, de los vínculos y de las relaciones, nos permiten situar, nos permiten ubicarnos, nos permiten relacionarnos, ver globalmente y no quedarnos encerrados en un globito, en un círculo mágico delimitado por una perceptiva que también delimita y mantiene a nuestra mente, nuestra capacidad de pensar más productivamente en un campo muy estrecho. Bueno, la seguimos en los grupos y espero que haya quedado más o menos lanzada este debate del carácter tanto anticipatorio como productivo de la teoría. Bueno, la seguimos.